Este hombre que muchos idolatran por ser millonario y un supuesto genio en los negocios, en realidad era un criminal. Para poder ganar mucho de manera rápida, entró a ser corredor de bolsa en Wall Street. Se despide de su esposa y se baja del camión. Es su primer día de entrenamiento. Desde el inicio queda maravillado con el mundo del mercado de valores. Mark es el mentor de Jordan Belfort, sin embargo es una persona sin escrúpulos ni vergüenza que le enseña al joven cosas muy malas. Belfort está muy emocionado porque podrá ayudar a clientes a mejorar sus finanzas, pero Mark le dice que los clientes no importan y que tienen que manipularlos para que gasten más dinero, ya que ellos ganan por comisiones. Este hombre está un poco zafado por el abuso de ciertas sustancias, en especial un polvo de color blanco que se usa mucho en estos ambientes. Y bueno, ya sabes lo que dicen, quien con lobos anda, a aullar se enseña. Al final pasa su tiempo de capacitación y logra entrar de lleno a trabajar como corredor. Pero justo en su primer día oficial pasa una desgracia a nivel mundial. La oficina es un caos, todos gritan y tratan de vender acciones, pero las cosas no van nada bien. En eso una alarma suena y todo se detiene. A causa del famoso lunes negro, una crisis financiera, la empresa donde trabajaba cierra. Pero entonces, ¿cómo se volvió millonario? Bueno, pues ahora que está desempleado, busca trabajo en el periódico con ayuda de su esposa. Se ve que se quieren mucho y son buenas personas, pero Jordan le va a terminar rompiendo el corazón. Su esposa está preocupada, pero él le dice que se tranquilice porque pase lo que pase, algún día logrará ser rico. Y vaya que lo logró, pero haciendo muchísimo daño. En el periódico encuentra otro trabajo como corredor de bolsa, así que decide ir en persona a preguntar por el trabajo. Por fuera se ve como una oficina bastante más simple que en la que trabajaba antes. Abre la puerta y por dentro nota que es un lugar muy austero. Se presenta con Dwayne, le explica que venden acciones en el mercado extra bursátil, o sea, acciones más baratas pero con un margen de ganancia enorme y sin estar tan reguladas por la ley. A Jordan le brillan los ojos y se pone manos a la obra. Estas acciones son prácticamente basura, es muy difícil que su valor crezca y por eso nadie las compra. Pero Jordan Belfort es un excelente negociante, le empieza a vender acciones basura a un potencial cliente, solo que diciendo verdades a medias. Lo hace tan bien que todos en la oficina lo empiezan a escuchar y ponen completa atención en lo que dice, hasta que después de tan solo unos minutos cierra la venta, corta el cheque y se levanta. Así de fácil acaba de ganar $2,000. Era muy buen vendedor, pero lo que vendía eran bonos basura. Solo se beneficiaba él, pero no sus clientes. Gastó su dinero en un lujoso carro que atraía la atención de muchas personas, entre ellas la de este hombre, a quien le iba a cambiar la vida. Mientras Jordan desayunaba, Donnie se acerca a presentarse. Donnie no lo sabía, pero Belfort lo iba a llevar por un muy mal camino. Le cuenta que hacen muebles para niños para después hacerle una pregunta muy personal. ¿Cuánto ganas? Belfort tranquilamente le dice, como $70,000 al mes. Al inicio cree que está bromeando. Sin embargo, Jordan saca de su maletín el cheque para demostrarle que es verdad. Al ver esto, Donnie marca su trabajo y renuncia para empezar a trabajar con Belfort como corredor de bolsa. Con el tiempo se van haciendo más amigos ya que comparten la misma ambición, pero Donnie era otra muy mala influencia para Jordan. Para poder ganar más dinero, se independizan, rentan un lugar para poner sus propias oficinas y contratan a más gente. Ninguno de los empleados de Belfort era corredor de bolsa, pero todos tenían experiencia en ventas. Les empieza a explicar cómo funciona el negocio y el mundo de la venta de acciones. No le importa que sean muy inteligentes o no, le importa que sean ambiciosos y sepan vender. Belfort le vendía bonos basura a gente sin mucho dinero ni conocimiento en finanzas, ya que nadie estudiado iba a comprar estos bonos. Pero tuvo una gran y brillante idea. Para ganar todavía más dinero, rebrandió la empresa a Stratton Ockman y les dio guiones a sus empleados capacitándolos de nuevo, pero ahora para venderle acciones a gente rica, pero con muchos engaños. Todos mentían diciendo que eran el mismísimo vicepresidente de la compañía y para que no sospecharan, primero les vendía acciones de empresas importantes y después les metía en el mismo paquete las acciones basura con el 50% de comisión. Solo que como era gente rica, compraban decenas de miles de dólares. Prácticamente los estaban engañando y lo sabía perfectamente. Esta empresa creció exorbitantemente rápido. Cada vez más empleados, más llamadas y más dinero. Todos vendían y facturaban millones. El problema es que el FBI notó que algo andaba raro, así que lo empezaron a investigar. Poco a poco se daban cuenta del tipo de negocio fraudulento que hacía. Sin embargo, nadie tenía manera de comprobarlo. Hasta una periodista fue a tomarle fotos para sacar un artículo en el periódico, una noticia hablando mal de él para perjudicarlo. Sin embargo, esto lejos de afectarlo, solo le trajo más publicidad. Todos querían trabajar con él y pedirle consejos. Las oficinas crecieron aún más y estaban sin control. Metafóricamente hay animales porque el lugar es como un zoológico lleno de gente que busca dinero, lo superficial y satisfacer sus deseos más primitivos sin considerar para nada a las demás personas, a costa de ellas. Por eso la lujuria y las sustancias ilegales. Belfort incluso empezó a engañar a su esposa. Ahora todos los que empezaron a trabajar con él se ven diferentes, en oficinas caras, con trajes costosos y relojes muy lujosos, lo que mucha gente en la actualidad considera como éxito. Pero yo no estoy muy seguro. A mí me gusta usar el término éxito de plástico y ahora te explico por qué. Había fiestas privadas de la empresa en la playa, las cuales costaban millones de dólares, pero sobre todo Jordan cada vez usaba más sustancias y creo que ya sabes que esto nunca termina bien. En una de esas juntas de trabajo vio a lo lejos una mujer llamada Naomi y fue amor a primera vista. O más que amor, yo diría que fue simple deseo. Recordemos que él tiene esposa
pero eso no le importó. Se acercó a hablarle y coquetear a pesar de que la mujer venía acompañada de su novio, quien enseguida notó las intenciones de Jordan. Belfort es una persona que le gustaban los retos, así que decidió invitarla a cenar. Esa noche ella también le coqueteó a él, aún sabiendo que era casado. Belfort la llevó a su departamento. Naomi lo invitó a pasar y él accedió. Ya arriba pasó lo que ustedes se imaginan. Jordan continuó engañando a su esposa por un tiempo, hasta que su mujer se dio cuenta de la peor manera. Belfort iba con su amante en una limusina inhalando sustancias, pero su esposa lo estaba esperando en la entrada del hotel. Al verlos llegar se dio cuenta de lo que sucedía. Ella, indignada, le empezó a gritar. No era ira, era decepción. Decepción de que su esposo ya no es el hombre con el que se había casado. Ya no es el hombre que alguna vez amó. Su mundo cambió por completo y en consecuencia él también. Jordan no puede decir nada. Después solo se ve en el rostro de su esposo una profunda tristeza. Pero bueno, la verdad es que a Belfort no le importó mucho. Se divorciaron y a los 3 días Naomi se mudó con él a su lujoso departamento y a los pocos meses Belfort le propuso matrimonio con un gran anillo, a lo que Naomi aceptó. Obviamente no faltó la excéntrica y excesiva despedida de soltero, donde por supuesto vemos que engaña a su prometida. Después de eso tuvieron una linda y enorme boda en las Bahamas, en la que Naomi le presentó a la tía Emma, quien vivía en Europa pero vino al lujoso evento. Y como regalo de bodas, Belfort le dio un yate a su esposa y se compró una mansión. Parecía estar en la cima del mundo, aunque era solo por fuera, ya que era cuestión de tiempo para que todo explotara. Y en realidad la relación con su esposa era superficial, ocasionando peleas todos los días. Y como cereza del pastel, tuvieron una hija. Aquí es cuando el FBI lo empieza a perseguir en serio, ya que Jordan decidió manipular el mercado de valores por la salida a la bolsa de la empresa Steve Madden. De hecho, el mismo dueño de la marca de zapatos también se involucró en la estafa. A esta práctica se le conoce como inflar y tirar, que es básicamente manipular los precios artificialmente y cuando todas las acciones suban, las vendes y te quedas con las ganancias. Ese día Jordan Belfort motivó a su equipo como nunca antes. Todos lo admiraban, eran gente ansiosa, agresiva y sedienta de más dinero. Casi se puede comparar con una secta de culto, solo que aquí el culto es al dinero. Este método ilegal les hizo ganar millones de dólares en unas cuantas horas el día en que la empresa Steve Madden se hizo pública. Pero recordemos que esto es un fraude accionario. Nada de esto era legal, pero ganaban más dinero del que podían gastar. Éxito en su definición moderna, pero esto es solo éxito de plástico. Y recordemos que tiene al FBI pisándole los talones. Las investigaciones cada vez iban subiendo de intensidad y esto llegó a su límite cuando 2 agentes fueron a visitarlo a su yate privado. Es una persona brillante y planificadora, así que los estaba esperando. Al inicio es muy cortés y formal, pero rápidamente la verdad sale a la luz. Belfort trata de sobornarlos de manera discreta, ofreciéndoles millones de dólares y diciéndoles que iban a poder ayudar a sus familias, manipulándolos con temas muy personales y que a todos nos duelen. Pero no se dejaron, estaban decididos a meterlo a prisión. Cuando se van del yate, Belfort los insulta y les grita, alardea de todo el dinero que tiene y les dice que son unos muertos de hambre. Se cree alguien superior simplemente por tener dinero, mismo que ha conseguido de maneras muy poco éticas. Jordan estuvo tan cerca de ser atrapado que se asustó, así que decide proteger su dinero en paraísos fiscales, o sea, bancos en Suiza, no sin antes tomar sus respectivas medicinas. Belfort había creado una dependencia a estos fármacos, los estuvo tomando durante todo el día hasta que subieron al avión, pero esto, en lugar de relajarlo, hizo que se alterara aún más. Podemos ver su necesidad de más reflejado en el síndrome de abstinencia que siente cuando despierta. El punto es que logran llegar a Suiza y reunirse con el banquero. Platican sobre las normas de confidencialidad bancaria. Belfort quiere asegurarse de que no lo vayan a delatar con el FBI. El banquero le dice que solo ayudarían al FBI si el crimen también es perseguido en Suiza. Pero si conseguía un prestanombres no habría ningún problema. El prestanombres necesitaba tener pasaporte europeo, así que recurre a la tía Emma. Platica un rato con ella y la logra convencer. Con ayuda de la esposa de Brad y su familia, que por cierto eran suizos, lograron pasar millones de dólares en efectivo con su respectiva comisión para los banqueros que los estaban apoyando. Pero las cosas se empiezan a complicar. Donnie se volvió un cretino y tiene constantes problemas con Brad. Estos mismos problemas causan que tengan una pelea en la calle y son vistos por policías. Brad trata de correr, pero es arrestado. Y por otro lado, Jordan continúa ingiriendo más barbitúricos. Estas son medicinas prescritas para la ansiedad y otros trastornos. Literalmente apagan tu cerebro. Pero su adicción le hace cometer una estupidez. Para celebrar que una parte de su dinero ya está a salvo, Donnie consigue unas pastillas muy potentes. Los amigos se preparan y cada quien toma una pastilla. Pasa el tiempo, pero no les hace efecto. Así que deciden consumir otra y después una más. No es que no sirvieran, simplemente tardaban más en hacer efecto. Pero este par no lo sabía. Su esposa baja para decirle a Jordan que su abogado lo llama para algo urgente. Este le dice que salga corriendo de su casa a un teléfono público. Jordan sube al auto y se va. Cuando
llega su abogado, le dice que tenga mucho cuidado porque todos los teléfonos en la casa están intervenidos por el FBI. Y en eso, las pastillas empiezan a hacer efecto. Jordan no puede hablar bien y cae al piso. Prácticamente le está dando una parálisis cerebral. Como puede, se arrastra a su auto y cuando intenta subir, su esposa le marca por teléfono. Le dice que Donnie se volvió loco y está hablando con el banquero suizo. El FBI los va a escuchar. Así que como puede, sube al auto y maneja hasta su casa. Por supuesto, maneja terriblemente mal, ya que casi todo su cerebro está entumecido por los fármacos y causa un desastre, poniendo en peligro su vida y la de otros. Entra a su casa y avanza como puede hasta llegar a la cocina. La pobre hija está viendo todo. Forcejea con él por el teléfono hasta que finalmente se lo quita. Donnie, quien está igual o peor que Belfort, toma un pedazo de comida y se empieza a atragantar. Cae al piso sin poder respirar, pero Jordan reúne fuerzas para levantarse y después de unas maniobras logra salvarle la vida. La película lo retrata de una manera muy cómica, pero en el fondo todo está muy mal. Poco a poco se está destruyendo. Sus abogados le recomiendan que para no acabar preso mejor renuncie a su amada empresa. Al inicio se niega, pero su abogado le dice: ya tienes todo el dinero del mundo, ¿o acaso te hace falta el de alguien más? Así que Belfort decide ir a la oficina y anunciar su renuncia. Entra para darle el comunicado a todos sus empleados. Se está despidiendo y les da las gracias a todos. Todos lo aplauden y lo reconocen como alguien importante. Esto hace que se venga arriba y olvida todo lo que había recapacitado y decide seguir trabajando. Él mismo dice que se jode el FBI. Ya no es necesidad de más dinero, ahora es hambre de influencia y poder. Le extasía sentir que sus empleados lo adoran e idolatran. El agente del FBI se entera de esto y va tras él. Lo van a acorralar. Les empiezan a llegar citatorios a los cuales hacen caso omiso. Todo se empieza a caer cuando van a trabajar desde Italia para sentirse más seguros y se enteran que Steve Maiden los estaba traicionando. Pero aún peor, su esposa llega llorando. Le cuenta la terrible noticia de que la tía Emma murió. O sea, la prestanombres que tenía a su nombre millones de dólares de Belfort. Jordan está en shock. Lo que le haya pasado a la tía Emma le importa poco o nada. Lo que le importa es su dinero. Le marca a su abogado y le dice que el dinero lo dejó a su nombre, pero que tiene que ir a Suiza mañana. Le dice al capitán que lo lleve. El capitán les advierte que el clima es muy malo y podrían poner en peligro sus vidas. Sin embargo, a Belfort no le importa y decide ir, poniendo por delante el dinero y después su propia salud. En el camino hay muchos problemas porque el clima es pésimo. Las cosas salen tan mal que el barco se hunde y tienen que ser rescatados. Esta experiencia cercana a la muerte lo hace cambiar para bien. Se pone a hacer cursos de venta y charlas motivacionales. Sin embargo, el chiste le dura poco, ya que es atrapado por el FBI. Ahora sí lograron conseguir pruebas contra él y pueden llegar a darle hasta 20 años de cárcel a menos que coopere, o sea, que delate a los demás involucrados. Jordan decide salvarse y los delata. El FBI llega a la oficina y arrestan a los hombres que delató. Gracias a esta confesión solo cumplió 3 años de prisión, obviamente en una cárcel lujosa que parecía más bien un hotel. Después de esto sacó libros contando su historia y se volvió una celebridad. Ahora da conferencias y cursos de ventas, es invitado a diferentes programas de televisión y se le ha hecho un sinfín de entrevistas contando sus excentricidades. Pero su imagen fue enaltecida especialmente por los jóvenes que creen que este es el ideal a alcanzar. Muchísima gente hoy en día piensa que así se ve el éxito, pero después de ver esta historia, ¿tú consideras al lobo de Wall Street una persona exitosa? Sí, hizo muchísimo dinero, pero no le quita que estafó a gente, vendió a sus amigos, engañó a su pareja, golpeó a su esposa, puso en riesgo a su hija, era un politoxicómano y aún así su figura fue enaltecida. Obviamente esta persona tiene cosas de las cuales se pueden admirar, como su habilidad para las ventas, su liderazgo o su capacidad oratoria, pero todo esto fue empleado para mal. Lideró para que otros estafaran y vendía acciones basuras, prometiendo cosas que nunca iban a suceder y quitándoles el dinero a personas que confiaron en él. No le importó enriquecerse a costa de perjudicar a otros. Como parte de su sentencia, se le indicó pagar 110 millones de dólares que le había robado a los inversionistas. Sin embargo, aún le falta muchísimo por pagar y tal vez nunca termine de hacerlo. Esta película la dirigió Martin Scorsese y fue escrita basada en el libro autobiográfico de Jordan Belfort. Obviamente se le agregaron y quitaron algunas cosas para hacer un film más entretenido, pero en esencia sigue siendo una especie de biografía. Sin embargo, nadie puede comprobar que todo lo escrito en este libro sea 100% verídico o no. Pero lo que sí importa es replantearnos nuestros ideales de éxito y entender que el dinero no lo es todo.